¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a abordar un interesante tema relacionado con la diversidad, la equidad y la inclusión y cómo esta se ha vuelto un pilar estratégico fundamental en el quehacer de las organizaciones. A propósito de este mes de la diversidad, estamos muy contentos de anunciar a nuestros invitados de este episodio. El día de hoy se encuentra con nosotros precisamente Ana de Saracho, quien es fundadora y directora de Yo en Gestión 360. Es una experta en diversidad, equidad e inclusión. Es life coach, es experta en personal branding. Es una de las 100 mujeres más poderosas según la revista Expansión 22-24 y también es una tech lover. Así que bienvenida, Ana. Gracias Alexis. Y se encuentra también con nosotros Frank Edison Muñoz González, quien es nuestro Head of BPS de NTT Data México. Es un experto también en temas de diversidad, equidad e inclusión y sobre todo es un entusiasta y un champion de la diversidad para nosotros dentro de NTT Data. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien, pues si están de acuerdo vamos a comenzar con el tema y para abrir boca me gustaría pues comenzar con una pregunta para que el público que está escuchándonos pues pueda introducirse a este mundo de la diversidad, la equidad y la inclusión. Empiezo contigo, Ana, preguntarte ¿por qué es importante la diversidad, la equidad y la inclusión en las empresas y cómo esta impacta el negocio? Pues mira, Alexis, primero que nada sí es súper importante decir que en general todo el mundo cree que el tema de la diversidad tiene más que ver con temas de ética, de responsabilidad social, como es la parte humana, el respeto de los derechos y por supuesto que esto es un must en general. Pero cuando la llevas a una empresa, no puede solo verse así. Hay hoy estudios que demuestran que cuando las empresas de verdad integran en su cultura transversalmente los pilares de diversidad, equidad e inclusión, logran resultados financieros distintos. Por ejemplo, y voy a hablar de algunos tipos de diversidad porque hay muchos, pero cuando hablas de diversidad de género, hay un estudio de McKinsey, que dice que puedes incrementar hasta 35% tu posibilidad de tener mejores revenues en la empresa cuando tienes más mujeres en puestos de decisión. Porque eso es lo que normalmente pasa. Más allá del headcount y más allá de este tema de cuántas mujeres hay en una empresa, el tema está que no se pueden quedar en las bases de la empresa. Tienen que subir y formar parte de los puestos de decisión para que entonces ahí donde se toman las decisiones, se establecen los productos que vendes, se ve la satisfacción de tus clientes, tengas esa diversidad de perspectiva que te permita realmente ser más innovador, crear mejores soluciones y que sí impacte en los resultados financieros de las empresas. Entonces, primero que nada, eso. Luego también tiene un efecto en los costos de la empresa, porque en la medida en que la diversidad se convierte en inclusión, y esto me refiero a que más allá de que tengas diversidad étnica, cultural, de género, de preferencia sexual, el que quieras, al final el hecho de que haya inclusión y se sientan respetados y que sientan a NTT Data como un hogar, pues lo que hace es fidelizar a tus empleados y entonces que se conviertan y que tengan un engagement importante contigo. Y eso te da para retener talento, te da para convertirte en una empresa en la que la gente quiera trabajar, donde sepa que venir a trabajar aquí es que respeten todas tus diferencias y que las hagan parte de los grandes talentos que hay en NTT Data. Entonces, la verdad es que también hay un tema de eficiencias, porque el costo de capacitación de personas y el costo de ir creciendo en carreras a personas y que cuando ya están listas se te vayan, pues también tiene un costo relevante. Entonces, evidentemente también ganas en eficiencia en esa parte. Y por el otro lado, pues es una estrategia de negocio inteligente porque al final sí hay un tema de reputación. Hoy no sé si has escuchado que se habla muchísimo de los famosos intangibles de las empresas. Ya no solamente están evaluando empresas por sus resultados financieros, aunque sabemos que en el fondo, pues el CEO de una empresa tiene que buscar siempre la sostenibilidad de un negocio y la rentabilidad de sus accionistas, pero también es cierto que hoy los intangibles del negocio son súper relevantes para proveedores, para clientes. O sea, hay gente que ya solo hace negocio
con empresas con las que tiene una integración de principios y de valores. Entonces, también pones en valor esos intangibles como presentando a tu empresa como esta parte de yo coincido con todo esto, actúo acorde de, y eso me da la confiabilidad de que me contrates, de que quieras ser mi proveedor y trabajar conmigo y que tengas relaciones y alianzas de largo plazo con personas y con clientes muy, muy relevantes. De acuerdo, Ana. Bueno, pues yo empiezo a pensar que tenemos algunos conceptos que van surgiendo en la mesa. Por ejemplo, sentido de pertenencia, impacto positivo al revenue, buenas prácticas, cultura organizacional. Frank, preguntarte, ¿las buenas prácticas de diversidad, equidad e inclusión mejoran la calidad organizacional? ¿Potencian ese sentido de pertenencia desde tu punto de vista? Sí, en gran parte, porque principalmente la cultura no nace de políticas frías, sino de una verdadera inclusión activa. Y la inclusión activa no puede ser solamente en ciertos momentos, cuando hacemos un plan de diversidad e inclusión, que marcamos como hitos dentro de un año, y solamente en el hito del momento es que hablamos de equidad de género o de diversidad sexual, o hablamos de cualquier otro de los esquemas de diversidad, y realmente no hacemos el ejercicio consciente de generarlo. Entonces, creo que es muy importante que dentro de las políticas esté bien claro y bien definido cómo lo vamos a ejercer, porque lo más importante es que las personas se sientan incluidas y que pasen de ser espectadores a contribuir activamente en el cambio. Y eso no se logra solamente con una charla o con un podcast o con una sesión cada año, sino que realmente moviendo las masas y moviendo el pensamiento. Porque las organizaciones pueden seguir desarrollando los manuales o siguiendo paso a paso los procedimientos y las cosas y las normas, o realmente quiere abrazar el poder auténtico del cambio. Y para hacerlo, pues tenemos que entender y escuchar. De acuerdo. Eso me lleva, por ejemplo, a lo siguiente. El papel que juegan los liderazgos dentro de las compañías, dentro de las organizaciones, y cómo también la diversidad puede ser un motor para la innovación. Ana, desde tu punto de vista, liderazgo, diversidad, inclusión, ¿cómo pueden ser un motor transformacional para las compañías? Mira, voy a empezar por el liderazgo porque ese es uno de los temas que más trabajo. Para mí, el liderazgo es igual a autenticidad. En la medida en que tú no replicas liderazgos que no son tuyos, sino que te determinas auténtico con todo lo que eres, tus valores, tus talentos, tus temas de historia y los gestionas, te conviertes en el mejor liderazgo. Entonces, ¿qué necesitas? Pues autenticidad. Y cualquier persona que tiene porque todos tenemos una diversidad al final, entonces quien se asume exactamente como es, puede tener el mejor liderazgo. Entonces, la inclusión, la diversidad e inclusión lo que te llevan es a eso, a que permitas que cada quien fluya, se presente como es y entonces ejerce ese liderazgo consciente, muy poderoso, que inspira muchísimo. Esa es la primera. La segunda es la innovación. Hoy vemos todas estas metodologías ágiles, design thinking, Scrum, lo que sea, pero al final todas están basadas en trabajo en equipo, donde cada persona pueda decir exactamente lo que piensa. Y fíjate qué importante, si tú estás en una empresa que no es inclusiva o donde no te sientas así, no te vas a poder sentar con un grupo de personas y cuando se surja una idea decir, yo no estoy de acuerdo. A mí esto no me suena, o sí, pero ¿qué tal que hacemos esto? Entonces, esa crítica positiva siempre, pero desde el lugar de construir y de agregar valor, es relevantísimo. Y no puedes estar en un lugar donde parezcas, y lo voy a decir así, el aguafiestas, ¿no? Porque así parece a veces en empresas donde no existe esa inclusión y entonces todos voltean a ver al que desentonó la mesa y por supuesto que para la siguiente vez no se va a atrever a hacerlo. Claro. Entonces, permitir es que esas voces se escuchan y que se integren a las ideas, imagínate lo que logran. Entonces, hoy claro que hay además estadísticas que dicen eso, cuando tienes inclusión en una mesa ágil, logras que se den 20% más de ideas nuevas, totalmente innovadoras, disruptivas,
para una empresa. Eso es exactamente lo que juega en la innovación. Y en una empresa de tecnología, pues, ¿qué más quieres? Aparentemente la disrupción aparece como un factor innovador y la diversidad naturalmente es disruptiva. Frank, hablando de disrupción, ¿por qué crees que sea importante esto que comentábamos, la autenticidad como un valor diverso en el trabajo? En mi contexto personal, yo siento que la exclusión asfixia y nos limita y hace que realmente no sentirse aceptado y liberado, pues hace que rindamos menos y no podamos florecer en el trabajo. En mi ámbito personal, no es mi caso en NTT Data porque no me he sentido de esa manera, pero sí es el caso de muchas personas que tienen algún tipo de diversidad en los cuales realmente o tienen que ponerse una máscara o tienen que impostar parte de su esencia. Y yo creo que eso sí limita mucho la capacidad de las personas en sentirse primero seguros de sí mismos y empoderarse a la hora de entregar en su trabajo. Me encanta que hoy cada día hay más, desde los diferentes contextos ya, ingenieros de desarrollo, testers, agile coaches, muchas facetas. Como mencionaba ahorita Ana, que logran expandir el ámbito de actuación y la forma en que respondemos a nuestros clientes, que es un factor relevante para nosotros como organización, porque tienen un pensamiento diverso y pueden ver no solamente el contexto de ser diversos para colaborar y hablar, sino también para encontrar soluciones diversas para los clientes y revisar aspectos que antes solamente eran como de libro o cajón, y ahorita poder entregar soluciones a los clientes conectando las necesidades de diferentes ámbitos y de diferentes grupos minoritarios o de diferentes estilos de pensamiento. Entonces creo que es bastante importante saber muy bien claramente con quién trabajamos y cómo lo hacemos. De acuerdo. Ahora bien, aparentemente comenzar a dar pasos para las organizaciones dentro de una agenda formal, sistematizada, de diversidad, equidad e inclusión implica dar una serie de pasos que, aunque todavía no están, digámoslo, en un manual, ya conocemos una serie de quehaceres que pueden empezar a surgir. Y esta pregunta me lleva un poco, Ana, ¿por dónde empezar a consolidar la diversidad e inclusión en una compañía, ¿no? Un comité, un manual, una política. En ese sentido, ¿por dónde empezar? Hay que consolidar comités, ¿por dónde empezarías? ¿Cómo puede, digámoslo, sistematizarse positivamente un comité de diversidad e inclusión como un marco de acción, ¿no? Para los grupos dentro de las compañías? Mira, yo creo que lo primero es justo dejar esto claro entre las empresas que hacen purple washing de cualquier Rainbow color, washing, ¿no? Porque greenwashing. rainbow washing. O sea, solo meterte con la diversidad en los diversos hitos que encuentras en el año, claramente no funciona. Entonces, a contrario de su queso, lo que necesita una empresa es construir una estrategia transversal y del diario, que se impregne en la cultura, que venga impregnada en la comunicación interna de la empresa, en la manera en que todas las áreas de la empresa se comportan. Entonces, ¿cómo haces esto? Primero, creas una política. Yo sí creo que todo tiene que bajar de una política, ¿no? Que esté perfectamente establecido cuáles son tus objetivos, tu misión y cuáles van a ser los pilares de trabajo. Eso, por lo menos, sería el primer must. Yo le agregaría con indicadores claros de qué queremos lograr también con esos espacios, porque la política marca el órgano rector, pero no nos dice también a dónde queremos o qué queremos lograr, porque normalmente es como más a largo plazo, pero los indicadores nos dicen, bueno, a corto plazo qué queremos lograr, a dónde queremos llegar. Claro, entonces después de la política tienes que tener un órgano que implemente y que piense en esos indicadores. O sea, lo primero es esta política porque es un paraguas de acción, ¿ok? Luego entonces yo sí recomiendo que las empresas tengan un comité de diversidad, equidad e inclusión que precisamente esté constituido e integrado por personas diversas. Y eso quiere decir que tiene que haber distintas voces, distintos géneros, representantes de los diversos grupos minoritarios que existen en la empresa. Tiene que haber toda esa parte que haga lo que acabamos de platicar, que sea innovador, que sea inclusivo en darle respeto a todas las voces, que se escuche más y que las soluciones que dé
pues tomen en cuenta todo y regresen a la política, ¿no? Entonces, en ese comité van a estar los KPIs específicos que se decida trabajar. Ahí van a estar las iniciativas específicas que se diseñan para cubrir el KPI. Porque entonces, claro, si yo tengo un KPI de mujeres en puestos de liderazgo, pues eso no va a llegar de la nada. No es como nada más establecer el KPI. Es establezco un KPI de mujeres y pongo una iniciativa o hago los cambios en las políticas o lo que tenga que hacer para que eso pueda suceder en el tiempo. Es en el tiempo, tampoco es magia. Pero entonces le puedes ir dando seguimiento a esos KPIs en el tiempo. Entonces, este comité, uno, tiene que tener contacto con el alto, o sea, con el comité de dirección o el órgano de el más alto nivel que tenga la organización, justo para ver, fíjate, no solo para reportar las cosas del comité, porque ahí volveríamos un poco al tema de tener la diversidad como lateral. Es estar en el comité porque todas las decisiones de las áreas que se tomen, va a haber varias que tengan que ver con temas de ahí. Entonces, ahí poder levantar la mano y decir, oye, esta tecnología que estás queriendo implementar, ya checaron, por ejemplo, en inteligencia artificial, que se está dando bastante, ¿no? Oye, ya checaron que el algoritmo que se utiliza aquí no vaya a estar sesgando esto y esté excluyendo algún grupo de personas, ¿no? Algo. Entonces, esa persona, el comité de ahí, como que tiene que poderse meter en todos los asuntos desde la perspectiva de ahí para aportar, para cuidar y también porque hay un marco normativo y ese marco normativo se tiene que cumplir. Entonces, ese es como el funcionamiento de un comité, como toda esa parte de convertir la cultura de la empresa a que todos pensemos de ahí, le voy a llamar así. Todos trabajemos, pisemos esta empresa y nos relacionemos desde el punto de vista de ahí. Todos valen, todos somos distintos y todos somos bien recibidos y respetados desde nuestra autenticidad. Todos valen, todos somos distintos y todos somos respetados. Me quedo con esa frase, pero también hay una parte importante, ¿no? ¿Cómo hacemos que la cultura cambie a través de esos change makers que son los liderazgos, ¿no? Y cómo hacemos que permee una cultura en todos los aspectos de una organización. Frank, desde tu punto de vista, ¿qué rol juegan líderes y qué rol juegan también los colaboradores que son parte de la propia cultura diaria de una compañía? Primero que todo, a través de los líderes inclusivos, donde quiera que estén, sé que existen, no es solamente fábulas o mitos o leyendas, están por ahí y sé que tienen la capacidad de realmente de no empujar, porque la diversidad no se empuja, se crea desde el día a día, desde el respeto, desde aceptar la diversidad, de eliminar los sesgos, como Ana nos ha acompañado todos estos días con excelentes ejercicios sobre los grandes sesgos que creemos que no tenemos, pero sí tenemos. Desde la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de entender su problemática, su realidad. Muchas veces como líderes pensamos de manera a veces muy individual, pensando en nuestro reto profesional, pero muchas veces no entendemos la capacidad que tiene incluir a otras personas y con pensamiento diverso en el logro de los objetivos, principalmente como organización y como equipo. Entonces, el líder con la capacidad de definir la visión y la estrategia y hacia dónde vamos juega un papel importante en todo ese desarrollo. Y obviamente todo el equipo también, porque obviamente mientras más se sientan incluidos, escuchados, atendidos, es obvio que no vamos a poder cubrir las necesidades de todos los colectivos y de todos los diferentes grupos, pero sí al menos que sientan que hay un respaldo, que hay una estrategia clara de hacia dónde vamos a querer lograrlo. Entonces, participar, levantar la mano, decir de qué nos gusta, qué no nos gusta, hace parte de esa forma activa de participar de todo el colectivo. De acuerdo. Bueno, Ana, nos has dicho experta en temas de liderazgo, es un tema que te apasiona. Desde tu punto de vista, ¿cómo empezamos bien lo ha dicho Frank, no a convencer, porque no es la palabra adecuada, no a empujar, sino a construir, pero desde el liderazgo? ¿Cómo fomentar que, digámoslo, nuestros líderes sean los embajadores, ¿no?, de la cultura de la inclusión? Desde tu punto de vista, ¿cómo construimos esos liderazgos diversos? Mira, primero que nada, la diversidad e inclusión es un tema que siempre va en cascada. Si el CEO y los órganos directivos de una empresa
no son los primeros en practicar diariamente la inclusión, eso no baja a ningún lado. Puedes tener personas absolutamente convencidas de estos en el nivel medio, pero si voltean para arriba y sus jefes no se toman las licencias de paternidad, tratan fatal a cualquier persona que tenga, por ejemplo, un tema de una discapacidad, pues claramente no te sirve de nada tú ser la persona que esté convencida de esta. Esto tiene siempre que ir de arriba hacia abajo. Entonces, lo primero eso. 2, yo sí creo, porque lo hay, todo ser humano tiene una resistencia al cambio. Y cuando esto entra a una empresa de lleno, por supuesto que va a haber cierta resistencia, pero también estoy convencida que esa resistencia proviene simplemente de cómo has actuado tu vida entera y de los sesgos con los que fuiste educado, lo que has vivido en tu vida, las voces que has escuchado, que se van quedando en tu subconsciente y es como simplemente a través de lo cual tú tomas decisiones y actúas. Entonces aquí entra algo súper relevante, que es la capacidad de desaprender y volver a aprender. Y, perdón, nada más déjame decirte esto. Y para eso creo que también, justo a través del comité, tiene que haber capacitaciones porque, como bien lo dijo ya Frank, hemos hecho algunos ejercicios que solo tienen por objeto que te hagas consciente de los sesgos que tú tienes. Cada quien tiene un sesgo distinto. Si yo provengo de una familia en donde mis papás, cada vez que veían a una persona LGBTQ+, decían, qué bárbaro ese, pues con eso me crío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo necesito desaprender eso y entenderlo de una manera distinta. Y para eso tengo que poder yo misma, no digo que nadie se tiene que parar aquí a hablar de sus sesgos, simplemente yo misma, a partir de ahí decir, tengo un tema con esto, hay algo en mí que me impide entrarle de lleno y con toda naturalidad con una persona así. Entonces, al momento de hacerme consciente, puedo trabajar en aprender a relacionarme de una manera respetuosa, con muchísimo más empatía y entonces ir solucionando mis propios sesgos para convertirlos en fortalezas. De acuerdo. Estamos en un contexto claramente adverso a la diversidad, equidad e inclusión, con resistencias a todos los niveles, desde el terreno social, cultural, político sobre todo. Y bueno, uno de los retos de las organizaciones es cómo consolidamos una agenda basada en diversidad, equidad e inclusión que vaya más allá del rainbow washing, del greenwashing, de estos criterios que ya hemos hablado. Desde tu punto de vista, Frank, ¿cómo empezar a construir esta cultura en el día a día, en el quehacer, como una cultura transversal que impacte pues desde arriba y hasta abajo en todos los niveles de una compañía? ¿Cómo crear esa cultura pues inclusiva? Esto va del día a día, de entender claramente los sesgos que tenemos como personas. Eso ayuda bastante a entender los diferentes espectros de diversidad que tenemos como organización. Trazar claramente políticas que van más allá de celebrar y formalizar el comité. Creo que es importante, como mencionaba ahorita Ana, que todo esto empiece a bajar, que baje en diferentes sesiones, en diferentes grupos de actuación, que lo reforcemos durante todo el año, que no sea un tema solamente de ciertas etapas. Y creo que es bastante relevante empezar a generar espacios donde podamos compartir experiencias, casos, situaciones, vivencias y que la gente pueda entender que estamos abrazando toda esta diversidad y que estamos trabajando para ser más equitativos e inclusivos. De acuerdo. Pues bueno, estamos casi llegando al final de esta conversación, muy interesante, no quisiéramos que terminara, pero bueno, en general, Ana, un mensaje que quieras darle a la comunidad que nos escucha tanto interna de NTT Data, pero también a la comunidad externa, ¿no? Que nos escucha. ¿Por dónde empezar como individuos a construir la diversidad? ¿Algún mensaje que tú quieras compartir con la comunidad? Pues mira, yo creo que hay que empezar por hacerse consciente. Lo que te digo, hay miles de formas
Podemos luego recomendar algunas herramientas porque existen allá afuera y son públicas y se pueden utilizar. Y yo creo que eso sería una responsabilidad de todo ser humano hoy, bajo esta nueva conversación que gracias a Dios existe, porque la verdad es que vivimos años sin hacer caso de todo esto que estaba pasando, que se convierte en discriminación diaria, en microagresión diaria y que hemos ido normalizando todos los días, Alexis. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de frenar y darte cuenta cómo tus palabras hieren, tu comportamiento hiere y cómo esa parte además impide que otras personas se desarrollen como en el mismo derecho que tú tienes, ¿no? Entonces, creo que desde ahí sí decirles que todos tenemos la responsabilidad de descubrirnos desde este lugar. Y la segunda, que definitivamente necesitamos tener esta conversación también desde el ser pasivo. ¿Cómo te explico esto? Puede que tú no tengas un sesgo, pero la persona que está sentada junto a ti sí. Y en una conversación o en una reunión o en una reunión social donde tú estés, te das cuenta que la persona que está junto a ti está teniendo esta actitud o esta microagresión en contra de alguien, se vale levantar la mano de una manera muy respetuosa, porque son sesgos. Otra vez, partimos de la no intencionalidad de daño, sino de que así has vivido tu vida entera, pero sí podemos ser actores de cambio. Y creo que esa es la otra responsabilidad que a mí me gusta decirle a la gente que tenemos. Si tú te das cuenta, como en el acoso escolar, como en el bullying, toca no ser pasivo ante esa situación y ponerla en la mesa de una manera muy respetuosa. Y es simplemente preguntándole a esa persona por qué piensa eso. O sea, cuando uno hace una generalización sobre un grupo, cualquier cosa es como tú lo has vivido así, no conoces a nadie distinto o sacaste eso de una estadística que existe, como cuestionar un poco su creencia para que entonces haya otra vez un nivel de conciencia. Entonces esas son las dos cosas que les recomiendo muchísimo hacer para vivir una vida inclusiva. De acuerdo. Bueno, pues les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este espacio. Ha sido una conversación realmente enriquecedora con Ana y con Frank, disruptiva. Me parece que tocamos las fibras que buscábamos tocar. Y bueno, invitarles a que sigan al pendiente de nuevos episodios en este espacio y agradecerles mucho. Hasta luego.